va a ser nuestro primer ponente, y a doña Rosa Lencero, que es la directora de la editora regional, que presente también, Maribel Cinta, también. En fin, a todos, buenas tardes y bienvenidos a estas sextas jornadas de la historia y el patrimonio. Este año dedicado al patrimonio lingüístico y que hemos titulado La lengua y el habla de nuestra tierra. Estas jornadas suponen una aportación a la defensa de nuestra cultura y nuestros valores que debemos proteger y conservar en lo posible para nuestros descendientes. Sabemos que muchas de nuestras palabras de las que utilizamos en nuestra infancia ya están en desuso, nuestros hijos no las utilizan. La vida y con ella la lengua ha evolucionado mucho de nuestros padres a nuestros hijos. En nuestra generación se queda multitud de vocablos y de expresiones que nosotros vamos a intentar recuperar y construir. Así, con este objetivo, pues hemos puesto por ahí unos paneles donde ponemos algunos de estas palabras y de estos dichos, y que nos gustaría que todos pues escribiésemos algo que nos recuerda lo que ahí pone, en qué situaciones lo hemos oído, otras palabras, otras frases que creamos que deben estar o que debemos conservar, expresiones que recordéis, comentarios, opiniones, todo lo que tengáis, un bolígrafo en cada panel, para que cada uno exprese lo que considere oportuno sobre nuestra lengua, o nuestro habla. Y vamos a empezar ya con nuestro primer ponente, charlando con don Antonio Viudas Camarasa. Va a ser una especie de diálogo, digámoslo así, con Joaquín Rodríguez Lara. Va a tratar sobre el castellano y otras lenguas en Extremadura. Seguidamente teníamos programada otra intervención sobre el vocabulario del campo, a cargo de don Miguel Becerra, que a última hora no ha podido previstos, pues impide participar. Así que lo sentimos mucho y lo hemos ya hablado con él para una próxima ocasión. Después nuestro paisano Reyes González nos va a hablar sobre el vocabulario característico de la alfarería, de la que es un profundo conocedor. Y a este respecto decir que hemos conseguido que la Diputación con la ayuda de Hilde Guillén, nos publique una separata de la revista de estudio extremeño del año 74 de don Eduardo Baraja sobre el vocabulario de la alfarería de Salvatierra, que luego entregaremos a todos los asistentes. Y como broche para terminar la jornada de hoy, contamos con la presencia de Javier Feijó, que es un poeta extremeño, que nos deleitará con 3 de sus poemas en cantúa. Después tomaremos una copa en el patio y así acabaremos la jornada de hoy. Comenzamos ya con hablar un poquito de don Antonio. Don Antonio Viudas Camarasa es natural de San Esteban de Litera en Huesca, doctor en Lingüística Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, y desde el año 74 es profesor titular de la Universidad de Extremadura, donde ha desarrollado una extensa labor profesional, y allí sigue. Ha dirigido distintas memorias de licenciatura y tesis doctorales sobre las hablas extremeñas. Ha defendido siempre el modo peculiar de hablar de los extremeños y es presidente de la Asociación Cultural Estudio y Divulgación del Patrimonio Lingüístico Extremeño, APLEX, académico de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, y en su extensa obra destacamos el diccionario extremeño, lo tenemos ahí. También tenemos aquí otro, el habla en Extremadura, en colaboración con otros autores, y también podemos decir otro, dialectología hispánica y geografía lingüística de los estudios locales, diario de un académico de provincia, etc. Editor científico de las obras de los extremeños Pedro Cava, Luis Chamizo y Manuel Pacheco, y en 2001 redactó el informe sobre la fala preceptivo para ser declarada bien de interés cultural, y también fundador del Anuario de Estudios Filológicos y de Aguas Vivas, y también de la Asociación Internacional de Historia de la Lengua Española. Así que dejamos ya que echarle. Buenas tardes, gracias profesor por estar aquí con nosotros en la Tierra de los Barros. Es un verdadero placer contar con una persona como usted, que conoce perfectamente lo que es la lengua en la que nos movemos y sobre la que queremos hablar. Yo, si me permite, antes de que comencemos este diálogo,
quería hacer una pequeñísima, brevísima intervención. Alguien puede pensar por qué en unas jornadas que son sobre historia y sobre patrimonio vamos a hablar de la lengua. Pues porque la lengua es historia, no solo es la forma en la que escribimos nuestra historia, sino que es historia en sí misma, y es patrimonio, forma parte de nuestra cultura, y pensamos muchas veces que los monumentos son los castillos, las iglesias, las catedrales, los palacios, los monumentos de todo tipo. Es que la lengua es un monumento, vivimos dentro de un monumento. La lengua es como una catedral, y es una catedral que no solo vivimos dentro de ella toda la vida, desde que empezamos a decir mamá y papá hasta que decimos la última palabra, no solo vivimos dentro de ella toda la vida, sino que además la estamos construyendo. Somos nosotros los que la construimos. La estamos construyendo y la estamos destruyendo, porque la lengua, como bien nos dirá seguramente en algún momento de esta charla don Antonio, es una cosa viva, que si no es viva, pues tenemos lo de las lenguas muertas, que simplemente ya no se habla, que están ahí para estudiarla, como por ejemplo el latín o el griego clásico, y otras lenguas. La lengua es una cosa viva, y tenemos que preocuparnos de ella. ¿Por qué es tan importante para nosotros? No es tan importante para nosotros como la iglesia o como el castillo, es mucho más importante, porque la usamos y vivimos de ella, y nos hace, nos condiciona, y nosotros la condicionamos. Entonces, la lengua yo creo que se merece esta jornada, y hemos procurado contar con personas que saben de la lengua, pero ¿sabéis una cosa? Todo. Las personas que estamos aquí sabemos de la lengua y teorías. Las personas que estáis ahí sois los autores de la lengua. Vosotros sois los autores de la lengua. Tenéis que sentiros los autores de la lengua y tenéis la obligación de fortalecerla, de respetarla y de entregársela a vuestros nietos en las mejores condiciones posibles. Y ya no me extiendo más porque podríamos estar hablando. Sí. Nuevamente, muchas gracias y bienvenido, don Antonio. Mi primera pregunta que quiero hacerle es: ¿cuál es el estado de salud del castellano que hablamos en Extremadura? El estado de salud del castellano que hablamos en Extremadura es discutible, es latente, y con lo que has dicho del patrimonio me voy a gente de mi generación, que nacimos en los años 50, nos repartían la leche y el queso americano en la escuela, y de un medio rural nos dijeron que podíamos adoptar y adaptar, y sobre todo adoptar, a alguien que nunca nos iba a defraudar: la cultura. Yo me aislé, fui un desertor del arado, ahora seguro que sería un medio terrateniente de sol a sol con tractor y maquinaria en mi pueblo, pero resulta que opté por la cultura y adopté la cultura para mi vida. Primero la cultura general, luego la cultura lingüística y el patrimonio. Tuve la suerte de tener a grandes maestros de la cultura lingüística española. Siempre respeté a mis profesores, a todos, hasta de aquel que decían que era el peor, fue el que mejor me dio el consejo: vete al laboratorio de fonética de Quebec y allí triunfarás. No seguí su consejo, pero sí que seguí su estilo. Curiosamente, aquel señor se llamaba el doctor Blanco Carril. No escribió nada. Sus compañeros de curso le llamaban el vago. ¿Por qué vago más inteligente? Ramón Blanco Carril, compañero de Rozas y de otro gran fonetista, Quilmes. Con esa cultura adquirida llegué a Extremadura en el año 74. En el año 74 viví el acontecimiento del movimiento de tanques de Caldas de Raína hacia Lisboa con mi profesor, Ribel, que me dio 3 clases, pero me enseñó
cultura portuguesa. Nunca aprendí portugués hablado, pero me enseñó cultura portuguesa. Y gracias a eso he podido disfrutar de esa cultura tan cercana a nosotros y también disfrutar del descubrimiento casi en España, no de Pessoa, quien se descubrió en los años 50 con Manuel Pacheco y los admiradores de Manuel Pacheco, Ángel Crespo, sino de Flor Espanca, esa poeta coetánea del 27 español, pero que muy poca gente conoce. Pues curiosamente en el 74 viví prácticamente el 25 de abril, el 19 de marzo, en la Pensao Lisboa, en el Pensao Roma, en Lisboa. Vivimos el último año de carrera con el general Espínola, El país posible, aquel de Ruy Belo, los poemas de Ruy Belo, Queluz, y un 25 de abril siguiente, el 75, me desplacé a Bella a ver cómo los bulldozers de la Unión Soviética araban las dehesas de Bella. Y a la vuelta llegué y adopté la cultura. Una cultura pequeñita, viniendo de Salvaleón, en Salvatierra de los Barros, en la alfarería de José Monge, adopté a un niño que les voy a enseñar. No ha crecido, está igual, pero es cultura. Claro, me había enseñado Zamora Vicente que habías arrieros de Salvatierra que vendían botijos en París y en Berlín. Y un mes antes había leído Vocabulario de la alfarería de Salvatierra de los Barros en la revista de Estudios Extremeños. De vuelta de Bella, viendo unos grandes de bulldozer, creyendo que arando la dehesa, compré a José Monge, no sé por cuánto dinero, este objeto. Y el objeto, esta niña, que no me acuerdo cómo le llamaban. ¿Ustedes saben cómo se llama? Maricona. 40 años. 40 años de cambio de mentalidad, de globalización en el mundo. Donde entonces esta palabra era un signo, hoy se puede transformar en otro signo. Pero curiosamente, me explicó, recuerdo a José Monge, quién ha sido el alfarero que me haya recordado, Gaetano, era el padre del actual, viniendo de Salvaleón, la primera alfarería a la derecha, lógicamente, había una plaza y decía, no, ahora ya hay unos pisos, claro. Yo pensaba que había un banco, pero no, han hecho pisos. Y claro, ¿por qué? Porque me ha dicho Cayetano que si lo rompemos esto es un botijo. Y esto es más esbelto. Destaca, como el gallo entre las gallinas. Pero José Monge me dijo, es que está más labrada, tiene más adornos. El sentido erótico lo tiene igual aquí que aquí. En la alfarería, la misma, sin ningún problema. Bien, ha cambiado mucho el acercamiento a la cultura. Pero la cultura es la niña, es la misma, no ha crecido, pero se conserva. Igual que la maricona conserva el agua y tiene una función, pues aquí llega, curiosamente, la lengua. Si en el 75 se llamaba maricona y hoy le llamáis maricona, ¿cómo se conserva el español en Extremadura? Pues el español de Extremadura está entre forceps. El forceps es algo que ayuda al parto, pero ese parto no puede, por la buena de Dios, generar un niño nuevo. Ahora queremos un niño que hable fino,
que hable como los locutores de la televisión de Madrid. Pero al mismo tiempo vemos que si hablan como la televisión de Madrid, perdemos la cultura de la maricona de José Monge. Entonces, ¿qué es preferible en este momento de la globalización? ¿Todos aprender inglés chino? ¿Todos aprender el español estándar? Pues no. Hoy, que a los niños de bachillerato los castigan con un libro de 1100 páginas, gramática normativa, para aprender el castellano en todos los países. Yo diría claramente que es gramática normativa para conseguir dinero para financiar alguna asociación, por real academia que sea. Es una manera de vender un producto, una lengua, español para extranjeros, inglés para extranjeros, Instituto de Lenguas Modernas, pero no cultura. Hemos pasado a una civilización donde por ser más cultos, tener más títulos universitarios, no somos más humanos. Hemos olvidado la educación del pueblo y hemos ganado en cultura masificada, normalizada, pero hemos perdido en intensidad cultural y educativa. Por tanto, quien quiera aprender español en Extremadura es un absurdo. Lo que tenemos que conservar es las variedades que tiene Extremadura de su riqueza lingüística. Porque claro, tenemos el español de Extremadura, igual que tenemos el español de América. Pero ¿cuál es el español de América? ¿El de Buenos Aires? ¿El de Perú? ¿El de México? Una gran diversidad. ¿Quién quiere la globalización? Los que tienen intereses económicos. Porque de pronto leemos Cuadra en cualquier novela argentina. ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué entienden? Pues el otro día dice la prueba. ¿Qué es una cuadra? ¿Dónde están los animales? No. Si tú tuvieras cultura, Cuadra es la división territorial de las nuevas ciudades del Nuevo Mundo. Y en cambio, como papanatas, leemos Cuadra en nuestros autores y cuando aparece la palabra porrón, por cierto, que aquí ya no se ponen de acuerdo, si aquello es un porrón, un piporro, un botijo o un barril. Porrón. Democráticamente, ¿todos porrón? ¿En Salvatierra? ¿En Salvatierra todos llaman porrón? Pero también le llamáis botijo, ¿no? Entonces, cuando le llamáis botijo, estáis hablando en castellano normativo. Y cuando le llamáis porrón, estáis hablando en castellano de enjundia, en extremeño. La gran diferencia que sentimos ante la lengua. Eso es igual que las palabras bonitas y las palabras feas. Me decía Joaquín, dama Juana, la palabra más bonita que está aquí, saverde, garrafa, redoma. ¿Cómo? La garrafa del aceite, está verde, se ponía con cañas o con esparto y se guardaba el aceite, ¿no? Bueno, no sé si he contestado a tu pregunta o he hecho que... Enlazo con lo que estabas planteando, Antonio. Y estoy completamente de acuerdo contigo cuando dices hay que conservar nuestra forma de hablar. No hay que negarse, eso no significa negarse a conocer las demás, pero no hay que avergonzarse de nuestra forma de hablar. Y muchas veces encuentras gente, personas que por no tener esa titulación de la que hablaba el profesor se sienten avergonzados de cómo hablan. Profesor, ¿cree usted que los extremeños en general, no casos concretos, hablamos peor que pueden hablar los madrileños, el castellano? ¿Tenemos que sentirnos avergonzados de no hablar fino como se habla en las capitales, digamos? Bueno, en esto yo siempre he sido divergente a mis maestros.
siempre decían normativo, normativo, tal, dialecto, lengua, lengua, dialecto. Ahora mismo, antes de ayer, en un programa de televisión que el Canal Extremadura, la periodista, muy buena periodista, me pedía que le aconsejara qué hablamos en Extremadura. ¿Cómo decimos? Modalidad, habla extremeño, ¿qué hablamos? ¿Lenguas de Extremadura, sí o no? Claro, tenía una gran zozobra a no errar. Pero en esto hay que ver la realidad. Y la realidad, un territorio geográfico lo hace la política. Extremadura es una entidad política reciente, Alta Extremadura, Baja Extremadura, Talavera formaba parte de Talavera de la Reina, formaba parte de Extremadura, Guadalcanal había sido extremeño, desde Sevilla. La geografía no lo da. Pero luego sí, a esa geografía analizamos ¿cuántas lenguas se hablan en Extremadura? ¿Cuántas? Sí, son modalidades tan una. Pero lenguas oficiales reconocidas por la UNESCO, ¿una solo? Dos. La primera, castellano, ¿no? ¿Y la segunda? No. Portugués alentejano. El portugués en la zona de Olivenza, en la zona de Valencia de Alcántara, en Ferreira de Alcántara, que se llamaba, que le han cambiado el nombre y es Herrera de Alcántara, portugués alentejano. Tenemos ya dos lenguas. Por ahí he oído la fala. ¿La fala qué es? Legalmente, gracias al gobierno de Extremadura y a la Academia de Extremadura, que me tocó hacer un informe de página y media o dos, y que tardé 6 meses, por lo delicado que era. Delicado, era cuestión de no citar a nadie antes del 80, no herir sensibilidades y decir que era un bien de interés cultural. Tenemos el único bien de interés cultural que ha reconocido Europa, es la fala. Ahora, la fala, los hablantes de la fala hoy dicen que es una lengua. ¿Tienen razón o no? Pues resulta, ¿cuántas lenguas se hablan en Portugal? Quería decir, profesor, que a lo mejor habrá muchas personas que lo sepan, pero que no sepan. Señalarle los 3 pueblos de la zona donde se habla la fala. La fala es en la Sierra de Gata, lindando con Portugal, a la altura, que diría yo, de Hoyos, localizan encima de Coria, Moraleja, San Martín de Trevejo, le llaman San Martín de Trevellu, Eljas, Ellas y Valverde del Fresno. Y resulta que es Valverde do Fresno, que tiene hasta su himno. Lo tengo en YouTube. Es una derivación del castellano, es portugués, es gallego, es una lengua propia. ¿Qué es la fala? La fala es el equivalente al mirandés, de Miranda do Douro. El mirandés, preguntaba, ¿cuántas lenguas oficiales hay en Portugal? El portugués y el mirandés. Y el mirandés está en la Constitución. Si el mirandés está en la Constitución portuguesa, es porque hubo un político de Miranda do Douro que, avalado por unos lingüistas, lo planteó a la República Portuguesa, y ahí está el decreto del mirandés, la segunda lengua oficial de Portugal. Si los de la fala consiguen reformar la Constitución, ahora que está tan de moda, e introducir una lengua más, que es la fala, las mismas características que tiene la fala, salvando las distancias, se pueden aplicar al mirandés. Entonces, ¿qué es la fala? Pues la fala es un enclave lingüístico entre España y Portugal, pero relacionado con la era antigua, de las épocas anteriores. ¿Qué se hablaba en esa Extremadura del norte
en el siglo XVI. Ciencia ficción, no tenemos documentos, pero lógicamente por los testimonios se hablaba un dialecto arcaizante, una lengua arcaizante. Entonces, en 3 pueblos, por el aislamiento, han llegado. Es lo mismo, ¿cómo os imagináis que los arrieros de Salvatierra llegaran a París a vender botijos? Pues, Sí, ¿cómo iban? No, pero ¿cómo desplazarse? Algo que hoy en coche tardamos casi 2 días, aunque si no queremos pagar la autovía un poquito más, autopista. Dices, ¿cómo es posible? Pues eran capaces de llevar su carga. ¿Qué comunicaciones teníamos hace 4 días? Si para ir de Cáceres a Coria en el 1920 el obispo, tenemos fotografías, que cogía una barcaza, la barcaza del Tajo. ¿Sabéis el elemento que supone cuando un puente se cae? Y luego tenemos cuántos puentes del obispo y del arzobispo tenemos en España, la toponimia. Muchísimos, muchísimos. Porque cuando se caía, la gran obra social que hacía el obispado, porque entonces no había ONGs, era levantar el puente. Y las comunicaciones eran complicadísimas. Tengo un ejemplo muy claro. La calzada de norte a sur, de Cádiz a Gijón, cuando llega a Plasencia, ¿habéis estado en la Virgen del Puerto de Plasencia? Pues bueno, subía por ahí, de pronto iba a rueda, imaginaos un carro romano, y cuando llegaba a Plasencia, aquellos canchales de granito que hasta la autopista, la autovía que tenemos ahora, costó Dios y tiempo en hacerse, pues cogían la carga del carro y la pasaban a mula, a macho, a caballo. Y entonces era la calzada quinea, la calzada por donde solamente podían pasar las caballerías. Ahora disfrutamos, no sé si gracias a Europa o a la Comunidad Europea, Extremadura disfruta de las mejores carreteras que tiene no solo España, las mejores carreteras. El suelo es el mejor de todas las regiones de España. Yo lo digo porque, por desgracia, gasta mucho dinero en gasolina. Eso que me he llevado yo, que si no se lo ha llevado Bankia. Eso que ahora es tan fácil, las postas de Cáceres a La Falda tardaban solamente una semana. Había correo entre Cáceres y San Martín de Trevejo de Barrel de Río. O sea, pero es que estamos hablando de cosas el primer autobús 1910, 1920. Es que hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho en nuevas tecnologías, en revolución de todo tipo, industrial, pero en cultura nos han dado un baño cultural. Todo el mundo tiene una culturita nueva, los nuevos analfabetos con título universitario, que llaman, ¿no? Pero luego la cultura de verdad, tradicional, la cultura humanística, está perdiendo. Dos cuestiones relacionadas con este último planteamiento. Por supuesto, la fala se conserva, como bien está diciendo, fundamentalmente, pues no existía y el aislamiento ha contribuido mucho a su conservación, y ahora hay un movimiento de intentar pues, recuperarla, mantenerla, y hasta los niños en la escuela pues, saben hablar en la fala. Pero aquí, por ejemplo, en Salvatierra de los Barros hay un asunto relacionado con el portugués que tiene que ver con esto del aislamiento, pero todo lo contrario. Aquí se habla, hay muchos músicos. Aquí, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo, todas las personas que si yo le pregunto a estas personas que están aquí, ¿qué significa ¿Bolota? No. Colacha, ¿qué significa? Colacha, ¿qué significa bolacha? Es que yo no soy de aquí, yo soy de Barcarrota. ¿Qué significa bolacha? Todo el mundo sabe lo que significa bolacha. A lo mejor una persona que no sabe aquí dice bolacha, es un poquito portugués. Aquí bolacha, aparte de ser es un guantazo,
es una galleta. Es una galleta portuguesa, pero aquí hubo, seguramente por el tema de la alfarería, una inmigración importante de portugueses. Incluso se ven los apellidos. Por ejemplo, hay muy común el apellido Nisa en este pueblo. Y Nisa es una ciudad rayana